Ahora sí, chicos, buenas tardes. Bienvenidos, qué bueno que ya están aquí después de sus vacaciones. Eh, Vamos a continuar con nuestros asuntos de movimiento circular y les voy a dar una pequeña recordadita de qué fue lo que vimos hace 2 semanas para poder continuar con este asunto. Entonces, permítanme compartirles eh, el lector de PDFs y nos quedamos hace 2 semanas precisamente viendo lo que corresponde a el movimiento circular. Movimiento circular uniforme, es decir, cuando la velocidad angular no cambia, y movimiento circular uniformemente acelerado, cuando las velocidades angulares cambian. ¿Sí? Eso fue lo que vimos. Ahora, en el movimiento circular uniforme, nosotros encontrábamos lo siguiente. Déjenme compartirles otra pantalla. En el movimiento circular uniforme nosotros platicamos de lo siguiente. Para poder determinar la velocidad con la que se desplaza un objeto en una de forma circular, pues sí, decíamos que medir la distancia, que en este caso, déjenme ampliarlo un poquito para que lo veamos, medir la distancia que está representada por este arco, ¿sí? Es difícil, ¿sí? No es difícil calcularlo, es difícil medirlo, ¿sí? Entonces, como es difícil medirlo, era más complicado calcular velocidades como lo sabíamos antes de que la velocidad era igual al desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque en el movimiento rectilíneo uniforme medimos una longitud en línea recta y es muy fácil medirla, ¿sí? Después un objeto se mueve en esa trayectoria y nosotros medimos el tiempo que tarda en moverse. Entonces decimos que la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. Pero cuando tenemos un movimiento de tipo circular, la distancia o el desplazamiento que nosotros tenemos que medir ya no es en línea recta, es en línea curva. Entonces es difícil de medir. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se aplica la misma fórmula, pero en lugar de trabajar con la distancia, con el desplazamiento, vamos a trabajar con el ángulo, como lo tenemos marcado aquí, con el ángulo θ. Vamos a trabajar con el ángulo porque es más fácil medir este ángulo que medir esta longitud. Entonces, una vez que tenemos el ángulo que se forma y el tiempo que tardó en formarse, nosotros calculamos la velocidad angular. ¿Okay? Velocidad angular donde nosotros teníamos que, para poder calcular esta velocidad angular representada con la letra omega, íbamos a dividir el ángulo que se formaba entre el tiempo empleado en formar el ángulo. Entonces nos quedaba que omega es igual a θ sobre t, donde omega es la velocidad angular en radianes sobre segundo. Θ es el desplazamiento angular en radianes, es decir, el ángulo formado en radianes, y t el tiempo que se tarda en formar el ángulo. Entonces teníamos precisamente que nuestra velocidad angular nos era dada de esta manera, ¿sí? En el movimiento en el movimiento circular uniformemente acelerado, las velocidades angulares cambian, es decir, que aquí vas a tener una velocidad angular y aquí vas a tener otra diferente. En el movimiento circular uniforme, la velocidad angular siempre se mantiene, ¿va? Entonces, ustedes van a tener una tarea, que fue la que pospuse antes de salir de vacaciones, y que todavía no la he activado. Ustedes van a tener una tarea de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme. Del movimiento circular uniformemente acelerado no van a resolver problemas, no van a hacer tarea, ¿sí? No viene especificado en el cuadernillo de trabajo. Está basado en el cuadernillo. Entonces, no vamos a ver movimiento circular uniformemente acelerado con resolución de problemas, pero ya vimos la teoría. Entonces, podrá ser un poquito más fácil de comprender ese movimiento más adelante.
solamente vamos a trabajar con movimiento circular uniforme. Es decir, la velocidad angular nunca va a cambiar. ¿Sí? No hay aceleración angular, no hay nada de eso. Eso es con lo que vamos a trabajar en la tarea que van a realizar. ¿Va? Entonces, esto fue lo que vimos. Sin embargo, nos faltaron unos puntos que ya no se alcanzaron a ver, que son extremadamente importantes y que vamos a encontrar precisamente en el movimiento circular y posteriormente lo vamos a encontrar en el movimiento ondulatorio, y se refiere precisamente a dos conceptos que se llaman período y frecuencia. Y aquí vamos a analizarlos para que ustedes vean qué relación tiene con el movimiento circular, y que después, cuando se vea el movimiento ondulatorio en otro curso, ustedes puedan recordar estos dos conceptos, periodo y frecuencia. Entonces, comenzamos primero con el periodo, ¿sí? El periodo T, aquí lo dice, el periodo T en el movimiento circular es el tiempo que tarda una partícula o un cuerpo en realizar una vuelta completa. También se llama revolución o ciclo, ¿sí? Entonces, el periodo T es el tiempo que tardas, si arrancas de este punto, en dar una vuelta completa, ¿sí? En recorrer la circunferencia totalmente. Entonces, este tiempo que tardas en dar una vuelta completa se llama periodo. El tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. Ese tiempo puede estar medido en segundos, en horas, en días, en minutos, no importa, es tiempo, ¿vale? Que la unidad oficial realmente es el segundo y trataríamos de manejarlo en segundos, es otra cosa, pero puede ser cualquier unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí te dice, el periodo de rotación de la Tierra es de 24 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que la Tierra dé una vuelta completa sobre su eje, se necesita de que transcurran 24 horas. El periodo de rotación de la aguja grande de un reloj es de 1 hora, porque recordemos que una aguja grande tiene que recorrer 1 hora para que la aguja pequeña se recorra al siguiente número de hora, ¿sí? Entonces, el periodo es cuánto se tarda en dar una vuelta completa. Vuelta, revolución o ciclo es lo mismo, chicos, ¿vale? Si te hablan de vuelta, si te dicen revolución o te dicen ciclo, es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ese es el periodo, ¿sí? El tiempo que se tarda en dar una vuelta completa, una revolución, ¿sí? Se mide en unidades de tiempo, que son segundos, horas, minutos, y la unidad oficial son los segundos. Pero no confundamos este periodo T mayúscula con el tiempo T minúscula de la velocidad angular. No los confundamos, chicos, ¿sí? T mayúscula siempre representa el tiempo que tarda en darse una vuelta completa. T minúscula es el tiempo que se tarda en formar el ángulo. Este ángulo puede ser menor de 360, puede ser igual a 360, puede ser mayor de 360 grados, ¿vale? Entonces la T minúscula va a representar el tiempo que tarda en formarse el ángulo en la trayectoria del objeto en el círculo, ¿vale? Mientras que la T mayúscula, recordamos nuevamente, es el tiempo que tarda en dar una sola vuelta, ¿ok? El tiempo que tarda en recorrer 360 grados o el tiempo que tarda en recorrer 2 pi radianes. Ese es el periodo, ¿va? Luego, el siguiente concepto importante se llama frecuencia, y aquí lo tenemos, ¿sí? Y aquí dice, la frecuencia F es de un movimiento circular es el número de revoluciones, vueltas o ciclos completos que se dan durante la unidad de tiempo, ¿sí? Vamos a decir cuántas revoluciones dio por segundo, cuántas vueltas dio por minuto, ¿sí? Cuántas vueltas da por hora, ¿sale?
Entonces, este es importante de conocer la frecuencia, porque esto nos va a decir cuántas vueltas va a dar por unidad de tiempo. Y existe una relación entre la frecuencia y el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo. ¿Vale? Entonces, si nosotros decimos que el periodo de rotación de la Tierra es de 24 horas, quiere decir que la frecuencia es su inverso, es decir, que va a dar 0.0416 vueltas por cada hora. Fíjate bien, va a dar 0.0416 vueltas cada hora. Entonces, realmente se va a desplazar muy poquito cada hora. ¿Sí? Si tarda 24 horas en dar una vuelta, es lógico que tarde menos de una vuelta por cada hora. Entonces su frecuencia sería de 0.0416. ¿Vale? En el caso del ejemplo de la aguja grande del reloj, el inverso de 1 es 1. Entonces su periodo es de una hora y su frecuencia es de una vuelta por hora. ¿Sí? Una vuelta por hora. Esa es su frecuencia. ¿Sí? Supongamos que tienes un periodo de 0.20 segundos, es decir, que tarda una vuelta completa en 0.20 segundos. Entonces su frecuencia será de 5 vueltas por segundo. ¿Sí? Si tarda 0.20 segundos en dar una vuelta, que ese es el periodo, su frecuencia, que es el inverso, ¿sí? 1 sobre 0.2, quiere decir que su frecuencia es de 5 vueltas sobre segundo, 5 ciclos sobre segundo, 5 revoluciones sobre segundo. ¿Ok? Entonces, estos son los dos aspectos que tenemos que trabajar para complementar el movimiento circular. Ahora, aquí en el movimiento circular, ¿sí? Van a ver precisamente que tenemos el periodo, que es el inverso de la frecuencia, y la frecuencia, que es el inverso del periodo, y vamos a ver qué relación tienen tanto el periodo y la frecuencia con la velocidad angular. Y esto queda de la siguiente manera, chicos. ¿Sí? Mi velocidad angular es igual a 2 veces pi por la frecuencia. ¿Sí? O la velocidad angular es igual a 2 veces pi sobre el periodo. Esa es la relación que tenemos entre frecuencia y velocidad angular. ¿Sí? Ahora, recordemos que la velocidad angular nosotros la vamos a dar en radianes sobre segundo, unidades oficiales. Pueden ser radianes sobre minuto, radianes sobre hora, radianes sobre día, no importa. La oficial es radianes sobre segundo. ¿Sale? La frecuencia, ¿sí?, es revoluciones sobre segundo. ¿Sí? Esta de aquí, revoluciones sobre segundo, se llaman hertz. ¿Sí? La unidad de la frecuencia oficial para el sistema internacional es hertz. Número de vueltas sobre segundo se llama hertz. ¿Sí? Podemos tener la frecuencia en otras unidades. ¿Sí? Unidades como pueden ser RPM. ¿Sí? Y las RPM son revoluciones sobre minuto. ¿Sí? Nosotros le decimos revoluciones por minuto, así como kilómetros por hora, no porque se multipliquen, sino que son revoluciones por cada minuto que pasa, kilómetros por cada hora que pasa.
¿Sale? Entonces, RPM, revoluciones por minuto, que luego se oye muy seguido esto, significa revoluciones o vueltas por cada minuto. En realidad son revoluciones entre minuto. ¿Sale? Entonces, estas son otras unidades de la frecuencia. Y no confundamos la velocidad angular con la frecuencia. Sí representan básicamente lo mismo, pero lo expresan con unidades diferentes, ¿sí? Aquí lo expresamos con radianes, con el ángulo, y en el caso de la frecuencia lo expresamos con vueltas completas, ¿sí? Sobre unidad de tiempo. Sí podemos representar lo mismo, ¿sí? Pero las unidades son las que nos mandan. Entonces, si nosotros vamos a tener radianes sobre segundo, radianes sobre minuto, radianes sobre día, estamos hablando de velocidad angular. Si tenemos revoluciones, ciclos o vueltas sobre segundo, sobre minuto o sobre hora, estamos hablando de frecuencia, ¿ok? Entonces, para tenerlo en consideración, que no se nos vaya a pasar esto. Entonces, la relación es esta, ¿sí? Para poder obtener mi velocidad angular, yo necesito multiplicar la frecuencia por 2pi. O para obtener mi velocidad angular, yo tengo que dividir 2pi entre el periodo. ¿Sale? Déjenme resolver un pequeño problemita ahorita rápido para que ustedes lo vean y lo tengamos disponible. Entonces, supongamos que el periodo es igual a 0.25 segundos. Ese es el periodo que tenemos de este problema. Este periodo nos dice que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces tarda 0.25 segundos en dar una vuelta. ¿Cuánto vale la frecuencia? ¿Sale? Entonces, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Esto es igual a 1 sobre 0.25 segundos. Y esto nos va a dar, ¿sí?, 4 Hz. ¿Sí? El inverso de 0.25 son 4. ¿Por qué Hertz? Porque tendríamos vueltas sobre segundo o revoluciones sobre segundo. ¿Sí? Recuerda, aquí el periodo significa segundos por cada vuelta. ¿Ok? Por cada vuelta o por cada revolución. Entonces nos van a quedar revoluciones sobre segundo, y revoluciones sobre segundo son hertz, ¿vale? Claro, en el periodo no se pone esta nomenclatura de sobrevuelta, solamente se pone el tiempo, pero queda especificado que son segundos sobre vuelta, segundos por cada vuelta, ¿sale? Por eso nos dan los hertz. Luego, ¿cuánto vale la velocidad angular? La velocidad angular es 2 por pi por f, que es la frecuencia, o puede ser 2 por pi entre t, es lo mismo, y vamos a tener aquí que es 2 por pi por 4 Hz, ¿sale? Entonces mi velocidad angular es 8pi, ya digo, la multiplicación no la voy a hacer, la vamos a dejar aquí en 8pi en función de pi, radianes sobre segundo. ¿Okay? Esa es la relación que vamos a encontrar precisamente cuando hablamos de periodo, frecuencia y velocidad angular. ¿Okay? Entonces, tengámoslo en cuenta para la resolución de los problemas que van ustedes a hacer. Bien, con eso cerramos esto del movimiento circular. ¿Vale? De todas maneras, yo tengo pendiente un video para explicarles algunos problemas de movimiento circular. Miren, aquí están los problemas que ya resolví. ¿Sí? Tengo 5 problemitas resueltos de movimiento circular, que estos les voy a hacer el video explicándoles cómo se resuelven, ¿sí? Desde los más sencillos hasta problemitas un poquito más complicados donde tenemos que utilizar el álgebra para resolver, ¿sí? Pero eso ya les voy a poner el video probablemente hoy en la tarde, ¿sí? Para que no se me estresen. Entonces, esto es con lo que cerramos ese tema. Sin embargo, en esta semana tenemos otros temas que atacar.
con los cuales trabajar. Y esos temas se refieren a, vamos a avanzarle aquí, en plataforma, ¿sí? Aquí están. Estos se refieren a tiro vertical y caída libre, chicos. Esos son los temas de esta semana. ¿Y a qué se refieren tiro vertical y caída libre? Bueno, cuando nosotros vimos los movimientos rectilíneos, nosotros decíamos que el objeto se movía en línea recta, ¿sí? Y cuando nosotros vimos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros hablábamos de un desplazamiento en línea recta, ¿sí? Y hablábamos también, ¿sí? Inconscientemente, de un movimiento horizontal, es decir, que el objeto se trasladaba horizontalmente, de manera que tenía una velocidad inicial, una velocidad final, se generaba una aceleración, se recorría una distancia en un tiempo específico, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ese movimiento horizontal lo cambiamos y lo hacemos vertical? Es decir, en el eje de las Y. Bueno, cuando nosotros cambiamos ese movimiento vamos a generar dos fenómenos. Uno que se llama tiro vertical, que es cuando los objetos van hacia arriba, y otro que se llama caída libre, cuando los objetos van hacia abajo. ¿Ok? Es el mismo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, chicos, el mismo. Solo que ahora, en lugar de ser horizontal, es vertical. ¿Y qué trae consigo esto? Esto va a traer consigo una situación que nos ayuda mucho en este tipo de problemas. Y es que nosotros, cuando pasamos el movimiento de ser horizontal a ser vertical, ya conocemos cuánto vale la aceleración. ¿Sale? La aceleración que nosotros calculábamos acá en los movimientos horizontales, cuando el movimiento es vertical, ya sabemos cuánto vale. La aceleración en los movimientos verticales se llama gravedad, un término que conocemos de mucho tiempo, la gravedad. ¿Sí? Inclusive nos dicen la fuerza de gravedad. No es cierto, ¿eh? La gravedad no es una fuerza, la gravedad es una aceleración. ¿Ok? Que quede claro. Que esa gravedad, esa aceleración llamada gravedad, ¿produce una fuerza? Sí, sí produce una fuerza. Entonces, la fuerza de gravedad realmente es lo que nosotros conocemos como el peso. Nuestro peso es la fuerza producida por la gravedad. ¿Sí? Cuando hablamos de peso, estamos hablando de que esa fuerza llamada peso la produce la gravedad. ¿Ok? Entonces, en los movimientos verticales, la gravedad es la aceleración que interviene. Y esta gravedad, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tiene el valor de la gravedad? Bueno, pues depende, ¿sí? Porque la gravedad no tiene un valor fijo. La gravedad depende de qué tan cerca o qué tan lejos estemos del núcleo del planeta. Entre más nos acerquemos al núcleo del planeta, mayor intensidad tendrá la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos al nivel de mar, en la playa, la aceleración de la gravedad es mayor que aquí en San Felipe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a casi 2000 metros encima de la playa, encima del nivel del mar. Y por lo tanto, la gravedad aquí es menor que al nivel de la playa. Si nosotros estuviésemos en la cima del monte Everest, que son 8000 y cacho de metros sobre el nivel del mar, la gravedad en ese punto es menor que aquí en San Felipe, porque nosotros estaríamos más cerca del núcleo del planeta. ¿Okay? Entonces la gravedad cambia con la altura a la que nos movemos de la superficie del planeta. Sin embargo, un valor medio, un valor promedio que se le da a la gravedad es de 9.805 metros sobre segundo al cuadrado. Si se fijan, aquí no aparece, aparece solamente 981 y 980. 9.805. ¿Sí? Ese es el valor medio. Entonces, esto nos da pie a que algunas personas utilicen 9.8 metros sobre segundo al cuadrado como valor de gravedad,
y otros utilicemos 9.81. Yo utilizo 9.81 en valor de gravedad. ¿Sí? Entonces, si en algún problema no te digo cuánto vale la gravedad y es un problema vertical, pues ya sabes que la gravedad va a tener un valor y el valor de la gravedad va a ser de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si en un problema te dicen que la gravedad vale 9.80, pues usarás 9.80. Si te dicen que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, pues vale 10. ¿Sale? Ahora, este valor de 9.80, 9.81, 10, 9.866, 9.805 es en metros sobre segundo al cuadrado. No tiene el mismo valor si estas unidades cambian. Si tú le pones kilómetros sobre hora al cuadrado, no van a ser 9.80 ni 9.81, habría que convertir. ¿Okay? Estos valores de 981, 980, 980, 66, 985 son para metros sobre segundo al cuadrado exclusivamente. ¿Va? Entonces, nosotros tenemos esos valores de gravedad y ya sabemos que la gravedad es la aceleración en el movimiento vertical. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando lanzamos un objeto hacia arriba? El objeto se detiene y luego empieza a caer. ¿Sale? Si el objeto se va deteniendo es porque la gravedad lo va deteniendo. Entonces la gravedad, cuando va haciendo que los objetos pierdan velocidad, la gravedad es negativa. En el tiro vertical, chicos, la gravedad la vamos a considerar negativa. ¿Vale? En la caída libre, cuando los objetos ya van cayendo, ¿sí?, la velocidad va aumentando. Como la velocidad va aumentando, la gravedad la vamos a considerar positiva. ¿Ok? Entonces, si va para arriba, la gravedad es negativa. Si va para abajo, la gravedad es positiva. ¿Ok? Hay que ver aquí los videos y todo el material que tenemos aquí disponible para ustedes, para que lo puedan revisar. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa precisamente con esto y cómo interactúa el asunto de la gravedad con las velocidades? Bien, pues vamos a ver. Dijimos que cuando el objeto va para arriba, esto se llama tiro vertical. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando trabajamos con este tiro vertical, vamos a tener una velocidad inicial y vamos a tener una velocidad final. Esa velocidad final puede ser cero, acá, es decir, cuando el objeto ya se detiene arriba, o puede no serlo, cuando todavía va subiendo. ¿Sí? Entonces, la velocidad inicial no puede ser cero en el tiro vertical, la velocidad final sí puede ser cero o no, depende de lo que estemos analizando. Aquí lo importante es que la velocidad inicial, chicos, siempre va a ser mayor que la velocidad final. ¿Sí? Esto quiere decir que la velocidad va disminuyendo y por lo tanto lo que habíamos dicho, que la gravedad va a ser negativa. ¿Vale? Para acá, cuando el objeto va cayendo, ¿sí?, ahora la velocidad inicial va a estar arriba y la velocidad final va a estar abajo. ¿Sí? La velocidad final en este fenómeno que se llama caída libre, la velocidad final jamás podrá ser cero. La velocidad inicial en caída libre puede o no ser cero. ¿Sí? Lo que sí es importante aquí es que la velocidad final en el caso de la caída libre siempre es mayor que la velocidad inicial. Esta velocidad siempre va a ser mayor que esta en caída libre. Esta velocidad siempre va a ser mayor que esta en tiro vertical. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad va aumentando conforme va cayendo el objeto. Por lo tanto, la gravedad es positiva. ¿Vale? Y ahora, ¿qué relación hay de esto con mis fórmulas? Bueno, vamos a verlo, chicos. Cuando tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos lo siguiente: A es igual a Vf menos Vi sobre T. ¿Sí? Recordemos las formulitas. D es igual a Vi por T
más 1/2 de AT cuadrada. ¿Sí? VF cuadrada igual a VI cuadrada más 2 veces aceleración por distancia. Y la última que nos decía que la distancia es igual a VF más VI sobre 2 y eso por el tiempo. ¿Sí? Estas eran nuestras formulitas de MRUA. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Y esto se llama, esto es un movimiento de tipo horizontal, ¿estamos? ¿Qué pasa cuando el movimiento es vertical? Como los que acabamos de ver, tiro vertical y caída libre. Bueno, nosotros ya dijimos que la aceleración ya la conocemos. La aceleración se llama gravedad. Y como nos fijamos acá, los voy a regresar un poquito, tenemos velocidad inicial y velocidad final, ¿vale? Entonces seguimos con eso y aquí sigue velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Es la misma fórmula, solo cambió A por G, porque en el movimiento vertical ya sabemos que la aceleración se llama gravedad. ¿Ok? Luego, la siguiente fórmula. Aquí en el movimiento vertical no trabajamos con distancia, trabajamos con altura. Entonces vamos a cambiar la D por una letra para la altura y esa letra se llama H. H es altura. ¿Sí? Velocidad inicial por tiempo más 1/2 de gt cuadrada. ¿Por qué g? Porque ya sabemos que g es la aceleración y esta es la fórmula que nos queda para el movimiento vertical. Vf cuadrada es igual a vi cuadrada más 2 veces aceleración, que en este caso es gravedad, por distancia, que dijimos que le íbamos a cambiar por altura. Y así nos queda la fórmula para el movimiento vertical. Finalmente, esta D que dijimos que no va a ser D, sino que va a ser H, es igual a VF más VI sobre 2 y eso por el tiempo. Y resulta que aquí tenemos, chicos, nuestras fórmulas para el movimiento vertical. Son las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo que en lugar de tener aceleración tengo gravedad y en lugar de tener distancia tengo altura. Es lo único. ¿Sale? Ahora, ¿cómo va a trabajar este asunto? Si te fijas, dijimos que... Me voy a mover un poquito para acá. Ahí, bueno, aquí. Dijimos que en el tiro vertical la gravedad es negativa, es decir, si el movimiento va para arriba, debemos de tener gravedad negativa. Entonces, lo que hacemos para generalizar estas fórmulas es ponerle un más menos. Más si va cayendo, menos si va subiendo. ¿Ok? Y acá también le ponemos donde encontremos gravedad, más menos, donde encontremos gravedad, más menos. Estas son nuestras fórmulas generales. Le vamos a poner el menos cuando el tiro vaya hacia arriba. Le vamos a poner el más cuando el tiro vaya hacia abajo. ¿Ok? En estas fórmulas. Entonces, un ejemplillo rápido para que no se me confundan. ¿Sí? Se lanza un objeto hacia arriba, ¿sale? Sale con 5 metros sobre segundo y acá ya va a llegar a 0 metros sobre segundo. Se va a detener, ¿sí? Entonces, estos son los datos que tenemos, ¿vale? Me piden que calcule el tiempo que tarda, ¿sale? Entonces, cuando yo saco mis datos,
voy a tener mi velocidad inicial, 5 metros sobre segundo, mi velocidad final, 0 metros sobre segundo, y mi gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si se fijan, aquí yo no le pongo más ni menos, lo dejo con el valor como es, positivo, ¿sale? ¿Por qué? Porque el más y el menos se los voy a poner aquí en las fórmulas, ¿sí? Necesito analizar el problema. El problema me dice que el objeto va hacia arriba, ¿sale? Permítanme. ¡Silencio! Buenas tardes, diga. No, muchas gracias, qué amable. Perdón, chicos, disculpen. Un problema de muchos ladridos de perro. Entonces estos son mis datos, ¿verdad? Obviamente me están pidiendo también el tiempo. Entonces aquí ponemos aunque quede así empalmado, tiempo, cuánto va a tardar. Yo necesito una fórmula que involucre velocidad inicial, velocidad final y gravedad, y que me permita calcular el tiempo. Y si se fijan, la primera me sirve, ¿sale? Entonces yo le pongo, ¿sí? G es igual a VF menos VI entre tiempo, ¿sale? Déjenme le borro aquí para que se vea. Ok, sale. Pero va el tiro hacia arriba, y cuando es hacia arriba yo tengo que ponerle un menos a la G, ¿sale? Va hacia arriba, la G es negativa. Se fijan, mi velocidad final vale 0, ya la cancelo de una vez, y esto me va a quedar igual a menos 5 metros sobre segundo. Perdón, discúlpenme, aún no. Vamos a quitar esto. Yo necesito el tiempo, entonces lo tengo que despejar, y el tiempo va a ser igual a, como este ya valía 0, menos VI sobre menos G. Recuerda, el tiempo divide, pasa multiplicando, y luego esto que multiplica pasa dividiendo. Entonces así queda despejado, ¿sale? Y simplemente sustituyo menos 5 metros sobre segundo entre menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Metros con metros se van, segundos se va con el cuadrado y me van a quedar segundos. Y simplemente hago la operación, ¿sí? Hago mi operación, 5 entre 9.81 me da .597. Entonces aquí vamos a tener 0.597 segundos, y ese es mi resultado, ¿sí? ¿Por qué positivo? Porque estoy haciendo menos entre menos, y acuérdate que menos entre menos es más, ¿sí? Entonces este es un ejemplo rapidito de un tiro vertical, y en el momento que tú dices tiro vertical, quiere decir va para arriba, automáticamente en estas fórmulas donde encuentres G le vas a poner menos, 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 ¿sale? Si el tiro va para abajo, que se llama caída libre, automáticamente le vas a poner más, más y más. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas de estos movimientos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chamacos? A ver, suéltemela. No. Las actividades no, todavía no. Van a estar hoy en la tarde, a partir de hoy en la noche, mañana ya van a estar. Primero quiero terminar los videos
donde les explico cómo se resuelven y luego ponerles las actividades de esta semana. Entonces denme chance, yo creo que hasta mañana estarán. Ya los videos deben de estar, espero hoy mismo en la tarde, y las actividades ya deben de estar listas mañana para que empiecen a trabajarlas. No importa, les doy chance hasta el domingo para que las acaben, o sea, no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? Nada, chicos. ¿Dudas? ¿Van a hacer dos actividades en una semana Tú o nada más una? vas a resolver problemas de movimiento circular uniforme y vas a resolver problemas de tiro vertical y caída libre. Sí, para esta semana. Por eso se los voy a dejar hasta el domingo. Igual, entréguenme hasta el domingo. Igual hasta el lunes. O sea, que ustedes puedan resolverlos hasta el lunes. O sea, no pasa nada. No hay bronca. Ah, ok. ¿Sí? Gracias, bro. Sí, sí, no te preocupes de nada. Les voy a dejar este tiempo de sobra para que puedan ver los temas y resolver los problemas. Que tampoco les voy a poner problemas tan complejos, pero de todas maneras, sí hay que hacerlos. ¿Otra duda, chicos? Nada, nada. Bueno, ok. Pues chamacos, hay que estar al pendiente de las actividades. También va a haber una actividad por equipos de un experimento de movimiento circular, pero ese ya se los pongo probablemente la próxima semana. Aunque vayamos desfasado con el experimento, no importa. Sí es importante que lo puedan hacer. ¿Ok? Pues si no hay más dudas, chicos, aquí nos estaremos al pendiente en el Messenger. Ya saben cómo funciona el asunto. Cualquier duda que tengan, pues luego al Messenger, entrenle a la plataforma, revisen los contenidos de plataforma. Déjenme les comparto el asunto de plataforma para que aquí hay videos explicativos, hay enlaces a otras páginas donde tenemos material. Lo mismo sucede lo mismo sucede en el de movimiento circular, chicos. Aquí hay enlaces, aquí hay videos. Luego se los corrijo porque no sé que si hicieron chiquitos, luego ahorita lo corrijo. Aquí hay enlaces a dos sitios. Aquí hay problemas resueltos de movimiento circular para que tú lo vayas viendo. Y aquí está la teoría, que es precisamente todo esto del movimiento circular. ¿Sí? Aquí viene todo eso, viene explicado todo lo que vimos y algunas cosas más, aceleraciones centrípetas y todo, con algunos problemas, ejercicios, en fin. Entonces hay bastante material para que ustedes puedan trabajarlo. ¿Ok? Entonces pues échenle ganas y estamos al pendiente, ¿vale? Cuídense, chicos. Ya estamos más cerca de regresar a la escuela, aunque no creo que sea hasta agosto, pero de todas maneras cuídense y estamos al pendiente, ¿vale?